¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La ONU, la violencia mortal contra los periodistas en México se ha agravado durante los años recientes y más aún durante los meses y semanas recientes. Pero ¿cuál es la percepción que tenemos los mexicanos sobre estos crímenes? Sobre ello hablé esta mañana con Francisco Abundis, director general de Parametría. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la impresión que tenemos los mexicanos acerca de la violencia contra el gremio de informadores? Mira, pues lamentablemente esta es una serie que lleva casi 10 años ya. Es decir, este fenómeno, aunque como bien refieres, pues tiene eventos muy recientes, tenemos preguntas desde hace casi 10 años, lo cual implica que es una preocupación que viene desde hace mucho tiempo. Artículo 19 dice que del 2000 a la fecha han muerto casi 100 o han sido asesinados casi 150 periodistas. Entonces este es un fenómeno pues que está afectando al gremio igual que al resto de la población, pero el que suceda un evento de esta naturaleza, digamos una figura pública, porque esos son los periodistas como tú, como muchos otros comunicadores con mucha visibilidad pública, lo hace sentir a la gente como un magnicidio, por describirlo de una manera, y genera una sensación de vulnerabilidad. Te doy algunos datos de cómo ve este tema la ciudadanía. Primero preguntamos, ¿usted cree que ser periodista es un trabajo de alto riesgo en México? Pues un porcentaje altísimo de la población, en esta ocasión el 94%, nos respondió que sí, y eso lo vemos en serie. Como te decía, esta es una pregunta que hacemos ya desde hace tiempo. La hicimos desde mayo de 2012, en ese momento 74% así lo veía, luego en abril del 13 88%, abril del 14 97%, que es el punto más alto, en agosto del 15 89%, y al final del año pasado hicimos esta pregunta otra vez, 94%. La 2, y sobre las cifras terribles, 52 periodistas muertos y cientos más en la mira, ya admitidas por la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va de este gobierno, más del doble de los sexenios anteriores completos. Hablé también esta mañana con el maestro Ernesto López Portillo, coordinador de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, no sé qué te dicen a ti estos datos que admite la Secretaría de Gobernación en lo que hace a los delitos contra trabajadores del gremio periodístico. Buenos días, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que pues quizá el peor de los mundos es que el Estado mexicano reconozca que el Estado mexicano es parte importantísima del problema y no nos dé una solución. Y el problema de fondo es que estamos, Ricardo, en un patrón de repetición. ¿Qué significa esto? Que nada de lo que podamos decir hoy, y que está costando vidas a mujeres y hombres periodistas, nada de lo que podamos decir es nuevo. Y ese es el primer problema. Ya se denunció, ya se documentó, ya se monitoreó el problema. Tenemos estadísticas que hablan incluso de que el ataque contra los periodistas, las y los periodistas, está en un doble frente. Un frente de ataque por parte de autoridades o personas que atacan a los periodistas a nombre de autoridades, y un ataque por parte de la delincuencia organizada. Y a veces esto es un mismo ataque, delincuencia organizada y representantes de instituciones públicas atacando a los medios de comunicación y de esa manera atacando a la sociedad entera. Dicen que las palabras no matan, pero el hecho
de que desde el gobierno federal, particularmente el presidente, que en términos generales siempre está cuestionando y señalando que los medios son sus enemigos y ha tenido polémicas con periodistas en lo particular, me consta, señalándonos en diversos momentos como portadores de la corrupción, de la inestabilidad del país, de una intencionalidad patrocinada por conservadores y neoliberales. Te decía, en resumen, dicen que las palabras no matan, pero si persiste esta actitud del gobierno federal y del presidente López Obrador, se crea un clima propicio para que se intensifiquen los ataques a los periodistas y prevalezca la impunidad. Sin duda alguna. Y vamos a decirlo de manera un poco más precisa, Ricardo. El derecho, la libertad de prensa nos representa a todas y a todos. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa es un instrumento absolutamente fundamental para el derecho a saber. Y el derecho a saber, a su vez, es una palanca de gobernabilidad democrática y de rendición de cuentas, en donde los medios de comunicación tienen un poder y un papel de contrapeso que es absolutamente indispensable si vamos a hablar de democracia. Ahora, este presidente recarga mucho de su esfuerzo político en la construcción de narrativa. Y las y los periodistas, cuando documentan problemas, particularmente documentan déficits del propio Estado, construyen una contranarrativa que es sana para la democracia, pero no necesariamente vista así desde el poder político y mucho menos también desde el poder criminal. La 3. Andrés Manuel López Obrador una vez más tunde al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, por su asistencia a la reunión plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional. En su conferencia matutina, López Obrador señaló que la autoridad electoral debería ser imparcial y no ir a partidos políticos. Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN. Imagínense, el director, coordinador, presidente del INE, encabezando el Congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo. Pero no se dan cuenta o no les importa. La 3. Andrés Manuel López Obrador una vez más tunde al consejero presidente del IFE y al mostrar la foto de Córdoba en la plenaria del PAN apuntó que ya se acabaron las simulaciones de la supuesta independencia partidista y representar a la sociedad civil, palabras que calificó de choro mareador. En la misma mañanera y en su participación, el director de Intermediación y Contratos Legales de la Comisión Federal de Electricidad, Miguel Reyes, en respuesta a una campaña de OXXO, dijo que esa empresa no paga la aportación o transmisión de la electricidad. OXXO, dijo, se respalda en contratos de autoabastecimiento con la española Iberdrola, que son ilegales, por lo que ellos se ahorran cerca de 550 millones de pesos anuales, los cuales se socializan. Es decir, según la CFE, esa pérdida la pagamos todos con la transmisión de la luz. La 4.
Siguen las muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informó que la curva epidemiológica incrementó su velocidad. En las últimas 24 horas se confirmaron 49.150 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 4.828.000, mientras que los decesos se elevaron en 495, la segunda cifra más alta de la cuarta ola y la tercera consecutiva por arriba de 400. Hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales, suman 304.803 los fallecimientos confirmados, pero con cifras oficiales del INEGI y de las propias autoridades de salud sabemos que ya rebasamos los 650,000 muertos. Los estados con mayor número de contagios son Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Tabasco, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Zacatecas y Yucatán. La ocupación hospitalaria tiene un 46% a nivel nacional y las camas con ventilador registran un 28%. Sobre el Plan Nacional de Vacunación, 83 millones al menos tienen una dosis, de los cuales 76 millones ya tienen el esquema completo. Se hace un llamado a la población para que se apliquen cualquiera de las vacunas disponibles, ya que protegen de una hospitalización y en su caso de fallecimientos, y si se tiene el refuerzo, aumenta la protección contra la temible variante Omicron. Las 5 compañías aseguradoras piden, exigen, sugieren que los niños sean vacunados en México. Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, destaca el hecho de que las cifras demuestran que cada vez hay más niños contagiados por COVID-19, por lo que resultan también un foco transmisor de infección. La AMIS demanda que los menores sean contemplados en la Estrategia Nacional de Vacunación, tal como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, para que se vacune a los menores desde los 5 hasta los 11 años de edad. En contraposición, las autoridades de salud en México señalan que la propia OMS ubicó a niñas, niños y adolescentes saludables como el cuarto grupo de atención. Esto significa, en palabras del subsecretario Hugo López-Gatell, que se trata del grupo de uso de menor prioridad debido a su riesgo relativamente bajo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. O sea, si se mueren unos pocos niños, no importa. La 6, por presión y oposición de los legisladores de su propio partido, Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó la desaparición de la Comisión Especial del caso Veracruz para investigar abusos y violaciones a derechos humanos por parte del actual gobernador, también morenista. Se traen entre ellos, Cuitláhuac García. Ante la prensa, Ricardo Monreal declaró lo siguiente: yo voy a seguir, pero no, como coordinador no debo de involucrar a todo el grupo, porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias. Esos 31 son diferencias, y tampoco hoy no me acompañaron todos a una decisión definitiva. Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña. Al referirse a lo que sucede en Veracruz, donde gobierna Cuitláhuac García, dijo en tono molesto que la comisión que se había creado por el caso Veracruz es legal, que no hay ilegalidad, hay precedentes legislativos. Lo ilegal, puntualizó, es perseguir políticamente y desaparecer personas. La 7, el chiripazo. Es detenido Facundo Rosas, quien fuera comisionado de la Policía Federal y uno de los hombres más cercanos al poderosísimo entonces Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Rosas fue capturado ayer por policías capitalinos luego de atropellar y causar la muerte a una mujer en la esquina de Insurgentes y el eje 10 al sur de la ciudad. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que existía una orden de aprehensión en contra del implicado. Y es que resulta que Rosas
es uno de los 7 implicados en el operativo conocido como Rápido y Furioso, que permitió la introducción ilegal de más de 2,000 armas de fuego a territorio mexicano. Ayer mismo el detenido fue trasladado vía aérea a Hermosillo, Sonora, para ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, donde se encuentra el juez que lleva el caso. La 8. El canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de España concedió el beneplácito para que el exgobernador de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz, sea embajador de México en el país europeo. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard compartió este viernes la aceptación de Quirino Ordaz como embajador ante el Reino de España. La aceptación se da 4 largos meses después de que el presidente López Obrador propuso a Quirino Ordaz como embajador. Hace unos días, el presidente López Obrador designó a la también priista y exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como nueva cónsul de México en Barcelona, y al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, también del tricolor, como nuevo embajador de México ante la República Dominicana. Sobre la propuesta polémica de Pedro Salmerón, como embajador de México a Panamá y acusado por múltiples voces de mujeres como un acosador, el gobierno del país centroamericano ya envió una carta al gobierno de López Obrador, cuyo contenido no se ha revelado, así que no se sabe si fue aceptado o rechazado. La 9. Xiomara Castro protestó este jueves como la primera presidenta en la historia de Honduras. Castro, quien llega al poder a través del izquierdista Partido Liberal y Refundación, prometió volver a fundar al país como un Estado socialista y democrático. Al asumir el cargo, la nueva presidenta termina con 2 siglos de bipartidismo en Honduras, del que fueron protagonistas el Partido Liberal y el Partido Nacional, ambos de tendencia conservadora. La nueva dirigente hondureña aseguró que Honduras vive una tragedia social y económica tras 12 años de gobiernos corruptos. Xiomara Castro estuvo acompañada en todo momento por Manuel Zelaya, su esposo y casualmente expresidente de Honduras, con todo y su sombrero blanco característico. También estuvo ahí Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, Cristina Fernández, la vicepresidenta de Argentina, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, Felipe VI, rey de España, Marcelo Ebrard, canciller de México, y delegaciones de otro medio centenar de países, entre los que extrañamente, no estuvieron sus vecinos, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La 10. La llamada época de oro del cine mexicano es por mucho una de las más gloriosas de nuestra cinematografía, al reunir a grandes figuras de la actuación, directores, guionistas, fotógrafos y escenógrafos, entre otros. Sin embargo, poco se sabe tal vez de que brillantes exponentes de la literatura mexicana formaron también parte de esta etapa trascendental de nuestro cine. Y justamente sobre las plumas doradas del cine mexicano es hoy la siempre sabrosa crónica de los viernes de nuestro jefe de información, Juan Ayón. El sábado por la tarde prendí el televisor para buscar algo interesante que me distrajera en mi rato de ocio. Me fui a YouTube y me apareció una película del inmortal Pedro Infante. Ahí viene Martín Corona, película estrenada en 1948. No hay mexicano que en alguna etapa de su vida no la haya visto. Es un clásico de Pedrito, acompañada por la actriz española Sarita Montiel, y que para muchos es considerada un churro del cine nacional. Lo que me llamó la atención y lo que considero importante fue que en los créditos aparece como el creador del argumento Álvaro Gálvez y Fuentes, mejor conocido como El Bachiller. Álvaro Gálvez y Fuentes fue locutor de radio, conductor de televisión, periodista, abogado, profesor universitario y considerado como uno de los hombres más cultos de su época. Antes de la película, Ahí viene Martín Corona ya había sido un éxito en la radio, donde también participaron Pedro Infante y Eulalio González El Piporro. Ya entrado en el tema de las rancheras y de los malos que hacen sufrir a Martín Corona, personajes muy bien interpretados por Armando Silvestre y José Pulido,
continué repasando el trabajo de El Bachiller. Junto con el director de cine Ismael Rodríguez, dirigió, así como escuchan, dirigió y realizó el guión del largometraje Mexicanos al Grito de Guerra, donde se narra la historia del himno nacional. Es también protagonizada por Pedro Infante, en sus inicios como actor, acompañado de Lina Montes, film de gran espíritu nacionalista donde un corneta da la vida por defender a México. El Bachiller también participó en las películas El secreto del sacerdote, Qué lindo es Michoacán y En el enamorado, segunda parte de Ahí viene Martín Corona. Otro de los logros del quien fuera pionero de la televisión, Álvaro Gálvez y Fuentes, es la fundación de la telesecundaria y de la primera agencia de noticias mexicana, Infomex. El Bachiller no fue el único de los intelectuales que participaron en el cine mexicano. También se puede recordar al escritor, poeta y miembro del grupo Los Contemporáneos, Javier Villaurrutia. El poeta y literato fue un crítico cinematográfico y guionista. Sus comentarios sobre el séptimo arte, en lo que toca a la producción nacional, fueron publicados en la revista Hoy y en la revista Así, de 1937 a 1942. Como guionista participó en las películas El Monje Blanco, en donde hace los diálogos en verso. 5 fueron escogidos: Vámonos con Pancho Villa, adaptación de la novela de Rafael F. Muñoz y dirigida por Fernando de Fuentes, y El espectro de la novia, de René Cardona. No debemos olvidar La mujer de todos y la titulada Vel a mí, con un reparto de lujo que encabezara Armando Calvo, Gloria Marín, Andrea Palma, Emilia Guiú y Rafael Banquels. Otros 2 del grupo de Los Contemporáneos que participaron directamente en la época de oro del cine mexicano fueron Celestino Gorostiza y Salvador Novo. Novo realizó los guiones de La Sandunga, Perjura, El Capitán Aventurero y El signo de la muerte. Celestino Gorostiza destacó como director de cine en los largometrajes Ave de Paso, Nana y Sinfonía de una vida, pero su fuerte fue el teatro. Los intelectuales mexicanos vieron una oportunidad en el séptimo arte para expresar su creatividad, su deseo de transmitir cultura y trascender en el tiempo. Así termina un sábado de ocio entre el cine mexicano, El Bachiller y Los Contemporáneos. Y así, muy nostálgicos y cinematográficos, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2. Y por favor, cuídense mucho este fin de semana, el cubrebocas, la sana distancia, de preferencia quedarse en casa. Hoy andaba en algún almacén y veía ahí los jueguitos, la lotería, la oca, no sé, y se me ocurrió que de pronto podemos volver a ello y estar juntos y salir lo menos posible. Bueno, ya lo saben que además de nuestra cita semanal, en todo momento nos pueden acompañar con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Que tengan muy buen y saludable fin de semana. Hasta entonces, hasta el lunes, hasta siempre.